So good, so good, so good. New markdowns up to 70% off are at Nordstrom Rack stores now. Stock up and save big on shoes, tops, dresses, accessories, and more must-haves for summer. Join the Nordy Club to unlock exclusive discounts, shop new arrivals first, and more. Plus, buy online and pick up at your favorite Rack store for free. Great brands, great prices. That's why you Rack. Ready to soundtrack your summer? With Red Bull Summer All Day Play, you choose a playlist that fits your summer vibe the best. Are you a festival fanatic, a deep end DJ, a road dog, or a trail mixer? Just add a song to your chosen playlist and put your summer on track. Red Bull Summer All Day Play. Red Bull gives you wings. Visit redbull.com/brightsummer ahead to learn more. See you this summer. Nunca te alejes de Dios. Es una frase poderosa, ¿no? Puede sonar sencilla, pero cuando realmente la piensas, ¿qué significa? Alejarse de Dios es mucho más que simplemente dejar de ir a la iglesia o no abrir la Biblia un día. Es perder esa conexión profunda, esa paz interior que solo Él puede darte. En este video, quiero que reflexionemos juntos sobre por qué es tan crucial mantenernos cerca de Dios. Tal vez en algún momento te has sentido lejos de Él. Quizá hayas pasado por un periodo de oscuridad, de confusión, en el que sentiste que tus oraciones no eran escuchadas o que tu fe se estaba debilitando. Y te entiendo, es algo que nos puede pasar a todos. Pero lo que quiero que entiendas aquí es que Dios nunca se aleja de nosotros. Somos nosotros los que, en ocasiones, dejamos de buscarlo. El propósito de este video no es solo recordarte que Dios está presente, sino ayudarte a ver las razones profundas por las cuales es tan importante no apartarse de Él, incluso en los momentos más duros. Vamos a hablar de cómo la vida, con todas sus distracciones y tentaciones, puede hacer que nos desviemos del camino. Y más importante aún, vamos a explorar cómo podemos evitar eso. Cómo podemos mantener una relación sólida y genuina con Dios, pase lo que pase. Mantenerse cerca de Dios es un viaje, no es algo que sucede de la noche a la mañana, ni es una garantía de que todo será perfecto en tu vida. Pero lo que sí te puedo asegurar es que cuando estás cerca de Dios, cuando confías en su plan, encuentras una paz que nada ni nadie te puede quitar. A lo largo de este video, vamos a desmenuzar este tema en partes, reflexionando juntos en cómo el amor de Dios es inquebrantable, cómo podemos fortalecer nuestra relación con Él y qué podemos hacer cuando sentimos que nos estamos alejando. Porque, al final del día, no importa cuántas veces caigamos, Dios siempre está dispuesto a levantarnos y acercarnos a su corazón. Ahora que ya hemos entrado en contexto, es momento de profundizar un poco más. A veces, la vida se convierte en un torbellino, ¿no? Trabajo, responsabilidades, problemas personales, distracciones. Es fácil perder de vista lo esencial. Pero aquí está la clave. Cuando sientes que todo está fuera de control, ese es el momento en que más necesitas aferrarte a Dios. Piénsalo de esta manera. Nuestra relación con Dios es como un ancla en medio de una tormenta. Imagina un barco en medio del mar, las olas golpeando, el viento azotando. Sin un ancla, el barco es arrastrado por las corrientes, sin rumbo, sin control. Pero con el ancla bien firme, por mucho que las olas intenten moverlo, el barco se mantiene en su lugar. Eso es lo que hace Dios en nuestra vida. Él es ese ancla que nos mantiene firmes, sin importar cuán difícil sea la tormenta. ¿Y cómo mantenemos ese ancla firme? Aquí entra una palabra clave: comunión. No es solo cuestión de ir a la iglesia los domingos o decir una oración rápida antes de dormir. Es algo mucho más profundo. Es una relación constante, diaria, casi como una conversación continua con Dios. Es reconocer su presencia en cada paso que damos, en cada decisión que tomamos. Muchas veces, cuando las cosas van bien, podemos sentirnos autosuficientes, como si no necesitáramos tanto a Dios. Pero eso es un error. Es en los momentos de paz y alegría cuando más deberíamos fortalecer nuestra relación con Él, para que cuando lleguen los días oscuros, estemos preparados. Y te digo algo más:
Dios no se ofende si a veces te sientes confundido o incluso enojado con Él. Somos humanos y a veces no entendemos por qué suceden ciertas cosas, pero es en esos momentos cuando más debemos acercarnos a Él, incluso cuando no entendemos, porque es precisamente en la oscuridad donde más brilla su luz. Así que en este video, quiero que reflexionemos juntos sobre cómo podemos construir una relación sólida con Dios, una que no se tambalee cuando las dificultades lleguen. Porque créeme, las dificultades vendrán. Pero si estás cerca de Dios, si confías en Él, sabrás que pase lo que pase, no estás solo. Ahora, entremos en el primer paso para asegurarnos de que nunca nos alejemos de Dios. Vamos a explorar cómo podemos reconocer esas señales de advertencia que nos indican que nos estamos distanciando. Y lo más importante, cómo podemos corregir el rumbo antes de que sea demasiado tarde. Vamos a seguir con ese primer paso. ¿Alguna vez has notado que cuando te empiezas a alejar de Dios, al principio no parece algo tan evidente? Es como si fuera algo sutil, casi imperceptible. Un día dejas de leer la Biblia porque estás demasiado ocupado, al siguiente olvidas orar porque estás demasiado cansado, y antes de que te des cuenta, han pasado semanas o incluso meses, y esa conexión que sentías con Dios ya no es tan fuerte. Esas pequeñas decisiones que tomamos todos los días, aunque no parezcan importantes en el momento, van acumulándose, y cuando te das cuenta, te encuentras en un lugar en el que nunca pensaste estar, sintiéndote distante, desconectado y lo peor de todo, sin la misma paz que antes tenías. Por eso, el primer paso para no alejarte de Dios es ser consciente de esas señales tempranas. Es como cuando en una relación de pareja empiezas a notar pequeños. Do you hear that? Sounds like breakfast is ready. Because Quaker's coming in hot with morning nutrition. 100% whole grain oats and a good source of fiber to fuel the rhythm of your morning and kickstart your day. And that sounds absolutely delicious. Fuel to start whatever's next. Quaker, official sponsor of FIFA World Cup 26. Chronic migraine, 15 or more headache days a month, each lasting 4 hours or more, can make me feel like a spectator in my own life. Botox, onabotulinum toxin A, prevents headaches in adults with chronic migraine. It's not for those with 14 or fewer headache days a month. It's the #1 prescribed branded chronic migraine preventive treatment. Prescription Botox is injected by your doctor. Effects of Botox may spread hours to weeks after injection, causing serious symptoms. Alert your doctor right away, as difficulty swallowing, speaking, breathing, eye problems, or muscle weakness can be signs of a life-threatening condition. Patients with these conditions before injection are at highest risk. Side effects may include allergic reactions, neck and injection site pain, fatigue, and headache. Allergic reactions can include rash, welts, asthma symptoms, and dizziness. Don't receive Botox if there's a skin infection. Tell your doctor your medical history, muscle or nerve conditions, including ALS, Lou Gehrig's disease, myasthenia gravis, or Lambert-Eaton syndrome, and medications, including botulinum toxins, as these may increase the risk of serious side effects. Why wait? Ask your doctor, visit BotoxChronicMigraine.com, or call 1-800-44-BOTOX to learn more. Cambios, menos comunicación, menos atención, y de pronto sin darte cuenta, hay una distancia emocional que antes no existía. Lo mismo sucede con nuestra relación con Dios. Si no somos conscientes de los pequeños momentos en los que comenzamos a distanciarnos, corremos el riesgo de perder esa cercanía sin darnos cuenta. Entonces, ¿cuáles son algunas señales de advertencia? La primera es la falta de tiempo con Dios. Si te das cuenta de que ya no dedicas tiempo para orar, leer la Biblia o simplemente estar en su presencia, eso es una señal clara. Y sé que la vida puede ser ocupada, que hay 1000 cosas que hacer, pero te lo digo de corazón, esos 10 o 15 minutos que puedas dedicarle al día a Dios pueden hacer toda la diferencia. No se trata de cuánto tiempo pases, sino de la calidad de ese tiempo. Otra señal es cuando empiezas a sentir que las cosas que antes te acercaban a Dios ya no te interesan tanto. Tal vez antes disfrutabas de ir a la iglesia, de estar rodeado de personas que compartían tu fe, o de escuchar música que te elevaba espiritualmente. Pero de repente, ya no sientes lo mismo, te empiezas a alejar, y lo peor es que a veces ni siquiera te das cuenta. Aquí es donde debemos estar atentos.
Cuando notes esas pequeñas señales, no las ignores. Son como luces de advertencia en el tablero de un coche. Puedes seguir conduciendo, pero si no haces caso, tarde o temprano el coche se va a detener. Y lo mismo sucede con nuestra relación con Dios. Si no prestamos atención a las señales, podemos terminar alejándonos más de lo que imaginamos. Entonces, el primer paso es simple pero crucial. Ser consciente de esos pequeños momentos en los que nos estamos alejando. Porque cuando somos conscientes, podemos tomar acción. Podemos decidir volver a dedicar ese tiempo, volver a buscar esa conexión y, sobre todo, volver a poner a Dios en el centro de nuestra vida. Y aquí viene lo importante. No te castigues, ni te sientas culpable si has notado que te has alejado un poco. Todos pasamos por momentos difíciles, pero lo maravilloso es que Dios siempre está ahí, esperándonos con los brazos abiertos, listo para recibirnos de vuelta. Lo único que tenemos que hacer es dar ese paso hacia Él. Ahora que ya hemos hablado sobre cómo reconocer esas señales de advertencia, el siguiente paso es saber qué hacer cuando te das cuenta de que te estás alejando. Y te digo algo, no importa cuánto te hayas distanciado, siempre puedes volver. Eso es lo increíble del amor de Dios. Él nunca te cierra la puerta, siempre está esperando que vuelvas, como el padre que espera con los brazos abiertos al hijo pródigo. A veces, el simple hecho de reconocer que nos hemos distanciado ya es un gran paso. Es como cuando te pierdes conduciendo. Lo primero que tienes que hacer es darte cuenta de que estás fuera de ruta para poder corregir el camino. Y lo mismo sucede con nuestra relación con Dios. Una de las formas más efectivas de reconectar con Dios es volviendo a lo básico, la oración. Pero aquí no me refiero a una oración formal, de esas que casi parece que estamos leyendo de un guión. No, lo que quiero decir es que vuelvas a hablar con Dios de una manera honesta, auténtica, como si estuvieras conversando con un amigo cercano. A veces pensamos que tenemos que encontrar las palabras perfectas o que tenemos que esperar el momento adecuado para orar, pero la verdad es que Dios quiere escuchar lo que realmente hay en tu corazón. ¿Sabes qué es lo más liberador? Que con Dios puedes ser completamente tú. Si estás frustrado, dile que estás frustrado. Si no entiendes lo que está pasando en tu vida, exprésaselo. Si has cometido errores, pídele perdón. La oración no tiene que ser perfecta, solo tiene que ser sincera. Y cuando empiezas a abrir tu corazón, algo increíble sucede. Esa conexión que parecía perdida comienza a renovarse. Empiezas a sentir nuevamente su presencia, esa paz que solo Él puede darte. Otra cosa que te ayudará a no alejarte de Dios es rodearte de personas que compartan tu fe. Sé que en algunos momentos de la vida es fácil aislarse, pero lo cierto es que somos seres sociales y nuestra fe se fortalece cuando estamos rodeados de personas que también buscan a Dios. Quizás puedas unirte a un grupo de estudio bíblico o simplemente compartir más tiempo con amigos o familiares que te inspiren espiritualmente. Estar rodeado de una comunidad de fe puede ser un recordatorio constante de la importancia de mantenernos cerca de Dios. Y no puedo dejar de mencionar la importancia de la lectura de la Biblia. La palabra de Dios es como una brújula que nos ayuda a encontrar el camino correcto cuando nos sentimos perdidos. Pero no tienes que leerla de manera mecánica. Más bien, trata de verla como una carta personal que Dios te ha escrito. Cada vez que abres la Biblia, Dios está hablándote directamente. Encuentra tiempo, aunque sea unos minutos al día, para leer un versículo o un pasaje que te inspire. A veces, un solo versículo puede cambiar tu día por completo. Entonces, en resumen, cuando notes que te has distanciado, vuelve a lo básico. La oración sincera. Rodearte de personas que te inspiren. The right window treatments change everything. Your sleep, your privacy, the way every room looks and feels. At Blinds.com, we've spent 30 years making it surprisingly simple to get exactly what your home needs. We've covered over 25 million windows and have 50,000 five-star reviews to prove we deliver. Whether you DIY it or want a pro to handle everything from measure to install, we have you covered. Real design professionals, free samples, zero pressure. Right now, get up to 50% off with minimum purchase, plus get a free professional measure at Blinds.com. Rules and restrictions apply.
y sumergirte en la palabra de Dios. Estos son los pilares que te ayudarán a reconstruir esa relación y asegurarte de que, aunque las tormentas vengan, estarás anclado firmemente en su amor. Y recuerda, esto no se trata de seguir una lista de reglas o de ser perfecto. Se trata de caminar con Dios cada día, de confiar en Él, incluso cuando no entiendes todo lo que está pasando. Dios no espera que seas perfecto, solo espera que te acerques a Él con un corazón dispuesto. Ahora que hemos hablado de cómo volver cuando nos sentimos distanciados, el siguiente paso será entender cómo podemos fortalecer esa relación todos los días, incluso en medio de los desafíos. ¿Te das cuenta de cómo poco a poco estamos construyendo algo sólido? Vamos a seguir profundizando. Ya hemos hablado de esos pequeños hábitos que podemos adoptar para mantenernos cerca de Dios, pero ahora quiero enfocarme en algo que también es clave: la perseverancia. Porque, seamos sinceros, hay días en los que mantener esta relación con Dios no es fácil. A veces estamos cansados, desmotivados o simplemente sentimos que no estamos conectados. Y es justo en esos momentos cuando más necesitamos mantener el rumbo. La relación con Dios es como cualquier otra relación importante en nuestra vida. Necesita esfuerzo y dedicación. Hay días en los que todo fluye, en los que orar, agradecer o reflexionar es natural, pero también hay días en los que no sentimos nada, en los que parece que Dios está distante o que nuestras oraciones no tienen respuesta. Y ahí es donde entra la perseverancia. ¿Has escuchado alguna vez la frase, no se trata de cómo empiezas, sino de cómo terminas? En nuestra relación con Dios esto es muy cierto. No se trata solo de tener momentos intensos de cercanía con Él, sino de construir una relación que perdure con el tiempo, que sea fuerte incluso cuando las emociones no estén a flor de piel. Porque habrá temporadas en las que no sentirás esa chispa espiritual, pero eso no significa que Dios no esté ahí. A veces, solo necesitamos atravesar esos momentos de sequía espiritual con fe, sabiendo que Dios sigue trabajando en nosotros, incluso cuando no lo sentimos de forma tangible. Entonces, ¿cómo podemos mantenernos firmes, incluso en esos momentos en los que no sentimos nada? Aquí es donde entra el valor de los hábitos. Los hábitos nos mantienen en el camino, incluso cuando las emociones fluctúan. Si has creado el hábito de orar, de leer la Biblia, de estar en comunión con Dios, entonces, cuando llegue un día en el que no te sientas conectado, ese hábito será lo que te mantenga firme. Es como cuando te ejercitas físicamente. No siempre tienes ganas de hacer ejercicio, pero sabes que es necesario, y los días en los que no quieres hacerlo son los más importantes para mantener el ritmo. Otro punto clave es la paciencia. A veces queremos que las respuestas de Dios lleguen de inmediato, o esperamos que siempre sintamos su presencia de forma intensa, pero Dios trabaja a su propio ritmo, y a veces lo que parece silencio de su parte es simplemente una invitación a confiar más profundamente en Él. Es como una prueba, no de nuestra fe, sino de nuestra disposición a seguir caminando, incluso cuando el camino parece incierto. Y aquí es donde quiero hacer una pausa para recordarte algo importante. No estás solo en este viaje. Todos, en algún momento, pasamos por temporadas en las que nos sentimos distantes de Dios. Lo importante es no permitir que esos momentos te hagan alejarte más. Al contrario, usa esos momentos para acercarte aún más, para buscar con más intención, porque Dios siempre está ahí, incluso cuando no lo sentimos de inmediato. Un consejo práctico que puede ayudarte en esos momentos de sequía espiritual es cambiar un poco tu rutina de conexión con Dios. A veces, lo que necesitamos es un nuevo enfoque. Si siempre oras de la misma manera, prueba algo diferente. Sal a caminar mientras hablas con Dios. Escribe tus oraciones en un diario. Escucha música que te inspire a conectarte con Él. A veces, un cambio de perspectiva nos ayuda a redescubrir esa conexión. Y si sientes que nada de eso funciona, no te frustres. Dios no está midiendo cuán perfecta es tu relación con Él, sino cuán sincero es tu corazón. Él sabe lo que necesitas antes de que lo pidas, y a veces, esos momentos de aparente desconexión son oportunidades para que confíes más en su plan. Entonces,
Lo que quiero que te lleves de esto es que la relación con Dios no es lineal. Habrá momentos altos y momentos bajos, pero lo importante es seguir adelante, con fe y perseverancia. Al final del día, se trata de mantenerte firme, de confiar en que, aunque no siempre lo sientas, Dios está contigo en cada paso del camino. Me gusta que estemos profundizando en esto, porque la confianza en Dios es uno de los pilares más importantes en nuestra relación con Él. Y seamos sinceros, confiar en Dios no siempre es fácil, especialmente cuando la vida parece no estar yendo como planeamos, o cuando enfrentamos situaciones que no entendemos. A veces nos preguntamos, ¿por qué me está pasando esto? ¿O por qué Dios no me responde como esperaba? Y aquí es donde entra esa confianza que, aunque a veces se pone a prueba, es lo que nos sostiene. Confiar en Dios no es solo decir que creemos. This episode is brought to you by Palmolive. Family time isn't just the big moments. It's weeknight dinners, sitting around the table, everyone talking all at once. So when the plates are empty and the sink is full, use Palmolive Ultra. Palmolive's most powerful formula removes up to 99.9% of grease, leaving your dishes sparkling clean. And the new convenient pump makes cleaning even easier, so you can spend less time tackling dishes and more time together. Shop now at palmolive.com. Struggling with weight loss? Prolon's 5-day fasting mimicking diet is a clinically developed nutrition program designed to promote fat loss while protecting lean body mass. Developed at USC's Longevity Institute, it assists the body in entering a fasting-like state that helps reset metabolism and target visceral fat. In just 5 days, Prolon offers a science-backed approach to weight loss without extreme restriction or guesswork. Get 15% off plus a $40 bonus gift when you subscribe at prolonlife.com/now. En Él es vivir con la convicción de que, aunque no veamos el cuadro completo, Él lo tiene todo bajo control. Pero, ¿cómo lo hacemos cuando las circunstancias nos dicen lo contrario? Bueno, es aquí donde necesitamos recordar algo fundamental. Dios ve más allá de lo que nosotros podemos ver. Nuestra perspectiva es limitada, mientras que Él tiene una visión eterna. Voy a ponerte un ejemplo. Imagínate que estás viendo una película, pero solo puedes ver unos minutos al inicio y unos minutos al final. No sabes qué pasó en el medio, y por eso es fácil frustrarse, pensar que la historia no tiene sentido o que los personajes no están actuando de manera lógica. Pero, si pudieras ver la película completa, cada escena cobraría sentido, incluso las que al principio parecían confusas o dolorosas. Eso es lo que pasa con nuestra vida. Nosotros solo podemos ver una pequeña parte, mientras que Dios tiene todo el panorama, y lo que a veces no entendemos en el momento, en el plan de Dios, tiene un propósito mayor. Ahora, quiero que pienses en esas situaciones en las que te has sentido perdido o desconectado de Dios. Tal vez sientes que tus oraciones no están siendo contestadas o que estás pasando por un desafío que parece demasiado grande. Es en esos momentos cuando la confianza en Dios se vuelve más crucial. La fe no es solo para los días buenos, es para los días en los que todo parece estar en contra, cuando sientes que el suelo se desmorona bajo tus pies. Ahí es cuando realmente aprendemos a confiar. Y te diré algo, confiar en Dios no significa que siempre entenderás lo que está pasando, ni que todo será fácil. Confiar en Dios es muchas veces aceptar que no tienes todas las respuestas, pero que puedes seguir caminando porque sabes quién está guiando tu vida. Es como caminar a oscuras, sabiendo que, aunque no ves lo que está frente a ti, Dios sí lo ve. ¿Y sabes lo que me da paz? Que la confianza en Dios no depende de nuestras circunstancias, sino de su carácter. Dios es fiel, incluso cuando las cosas parecen estar fuera de control. Su amor por nosotros no cambia, no importa cuántas veces tropecemos o nos desviemos. Él siempre está ahí, listo para recibirnos, listo para mostrarnos el camino. Entonces, ¿cómo podemos desarrollar esa confianza? Una de las mejores maneras es recordar todas las veces que Dios ha sido fiel en el pasado. Todos tenemos momentos en los que hemos visto la mano de Dios actuando en nuestra vida, momentos en los que nos ha sacado de situaciones difíciles o nos ha dado paz cuando más lo necesitábamos. Recordar esos momentos nos ayuda a ver que, aunque ahora no entendamos lo que está pasando,
Dios no ha cambiado. Él sigue siendo el mismo. También ayuda a recordar que Dios no nos promete una vida sin dificultades, pero sí nos promete estar con nosotros en medio de ellas. No te dejaré ni te desampararé. Es una promesa que encontramos una y otra vez en la Biblia. Y eso, para mí, lo cambia todo. Saber que no importa lo que enfrente, no estoy solo, porque Dios está caminando a mi lado. Así que, cuando te enfrentes a esos momentos en los que parece que no tienes respuestas, o cuando te sientas tentado a alejarte de Dios, porque las cosas no están saliendo como pensabas, recuerda esto. No necesitas ver todo el panorama, solo necesitas confiar en que Dios lo ve. Su plan para ti es mucho más grande y mejor de lo que puedes imaginar, incluso si en este momento no lo entiendes del todo. Hablemos de nuestras relaciones personales, porque ahí es donde muchas veces se pone a prueba nuestra confianza en Dios de una manera muy especial. Las relaciones son una parte esencial de nuestra vida. Familia, amigos, pareja, incluso compañeros de trabajo. Y en cada una de estas relaciones se nos presenta la oportunidad de vivir nuestra fe y, lo más importante, de confiar en que Dios también está obrando en esas áreas. Una de las cosas más difíciles de aceptar a veces es que no tenemos control sobre lo que los demás piensan, sienten o hacen. Queremos que las cosas salgan bien, que nuestras relaciones sean armoniosas, pero hay momentos en los que simplemente no podemos hacer que todo funcione como esperamos. Y aquí es donde entra la confianza en Dios. Porque, aunque no podemos controlar las acciones de los demás, podemos confiar en que Dios está trabajando en los corazones de las personas a nuestro alrededor, así como en el nuestro. Primero quiero hablar de las relaciones familiares. A veces puede ser complicado. Las diferencias de opinión, los malentendidos, los conflictos, todo eso puede surgir incluso en las familias más unidas. Y claro, todos queremos tener una relación pacífica y cercana con nuestros seres queridos. Pero hay veces que las cosas no salen como queremos. Tal vez hay una relación rota que llevas tiempo intentando reparar, o un familiar con el que simplemente no logras conectar. En esos momentos, confiar en Dios es clave. Te cuento algo personal. Conozco a alguien que estuvo distanciado de un miembro de su familia durante años. Por mucho que intentara acercarse, siempre había algo que impedía que la relación se restaurara. Esta persona oraba y pedía a Dios que sanara esa relación, pero durante mucho tiempo no vio ningún cambio. Sin embargo, decidió seguir confiando en que, a su tiempo, Dios haría algo. Y sorprendentemente, años después, esa relación comenzó a sanar. No fue de la noche a la mañana, pero con el tiempo, la distancia se fue acortando y el corazón de ambos fue ablandándose. Al final, la relación no solo se restauró, sino que se fortaleció más que nunca. Eso me enseñó que cuando se trata de nuestras relaciones, confiar en Dios significa dejar de intentar forzar las cosas a nuestro modo y permitir que Dios trabaje a su ritmo. No significa que no hagamos nuestra parte, pero también es reconocer que no todo depende de nosotros. A veces, lo único que podemos hacer es orar, pedir por la otra persona y confiar en que Dios está actuando en su corazón, incluso cuando no lo vemos. Ahora, hablemos de las relaciones de pareja. Aquí la cosa se vuelve un poco más complicada, ¿verdad? Porque cuando amamos a alguien, queremos que todo sea perfecto. Queremos que nuestra relación fluya sin problemas. Pero la realidad es que no siempre es así. Las relaciones de pareja tienen sus desafíos y en muchos casos es ahí donde nuestra fe se pone a prueba de maneras inesperadas. Confianza, respeto, amor, todo eso requiere de un equilibrio y a veces puede ser difícil mantenerlo. Cuando estás en una relación, confiar en Dios no significa que todo será fácil, pero sí significa que puedes confiar en que, si ambos están buscando a Dios, Él guiará su relación. Hay momentos en los que tal vez te sientas perdido, sin saber cómo resolver un conflicto o cómo entender a la otra persona. Esos son los momentos en los que puedes acudir a Dios, pedirle sabiduría y, lo más importante, paciencia. Porque, créeme, la paciencia es clave en cualquier relación. Y también está el tema de soltar. Sí,
A veces en una relación necesitamos soltar el control, soltar nuestras expectativas rígidas y confiar en que Dios está haciendo algo más grande de lo que podemos ver en ese momento. Esto no significa ignorar los problemas o no poner esfuerzo en la relación, pero sí significa aceptar que Dios está trabajando en el corazón de ambos. A veces, esa persona que amas está en su propio proceso con Dios y debes darle espacio para que eso suceda. Otro aspecto importante es confiar en que Dios pondrá las personas correctas en tu vida en el momento adecuado. Si estás buscando una relación, es fácil desesperarse o sentir que el tiempo está pasando y que las cosas no están sucediendo como esperabas. Pero aquí, de nuevo, entra la confianza. Dios conoce tus deseos, conoce lo que necesitas mejor que tú mismo, y confiar en que Él pondrá a la persona correcta en tu vida en el momento correcto puede ahorrarte muchas preocupaciones y frustraciones. Así que, ya sea que estés en una relación o esperando por una, la clave es confiar en que Dios tiene un plan. Las relaciones no son fáciles, pero cuando ambas personas están centradas en Dios, las cosas tienen una base mucho más sólida. Y por último, las amistades. A veces, subestimamos el poder de las amistades y cómo pueden impactar nuestra fe y nuestra vida espiritual. Rodearte de amigos que compartan tus valores y tu fe es crucial, y aquí también debemos confiar en que Dios pone las personas adecuadas en nuestro camino. Hay amistades que están ahí para una temporada, otras que duran toda la vida, pero en todas ellas, Dios tiene un propósito.